Unidad 3. Micrómetros, micro de carátula e instrumentos electrodigitales. Estos, al igual que los anteriores, son también instrumentos de medición. Se utilizan, por supuesto, para la medición de, dependiendo del tipo de instrumento, ya longitudes, diámetros, ángulos, etcétera, etcétera. Ya, la característica principal es que si se quiere que estos instrumentos tienden a ser más, o sea, tienden a tener una menor escala, ¿ok? ¿Ya? O tienen una mejor apreciación. Es decir, se pueden obtener medidas más pequeñas, ¿ya? Para los instrumentos. El vernier, por ejemplo, mide centésimas de milímetro. El micrómetro mide hasta milésimas de milímetro. O micrómetro, por eso es el nombre del aparato, ¿ya? Entonces, bueno, simplemente muy parecido al vernier en cuanto a su constitución y en cuanto a su lectura, pero estos tienen una menor apreciación, ya una menor escala. Es decir, se pueden medir dimensiones aún más pequeñas, por el orden de hasta las milésimas de pulgada, 10 milésimas de pulgada o milésimas de milímetro. Bueno, vamos a ver entonces cada uno de ellos y estos instrumentos también los vamos a tomar en cuenta para... Profe, ese instrumento que parece un Nintendo, ¿eso qué es? ¿Cuál? Ese instrumento. No, ¿cuál? ¿De abajo? Este. Sí. Bueno, ellos son así, sí, parece lo mismo aparato ¿Para jugar? Sí, no tanto para jugar, parece un normal de azúcar, pero sigue siendo un instrumento de medición. ¿Okay? De hecho, en la medicina se utiliza mucho instrumento de medición para medir la presión, hay instrumento de medición, para medir el pulso, instrumento de medición, para medir el azúcar de sangre, instrumento de medición. Bueno, el micrómetro. Por dar una definición, ¿ya? El instrumento de medición, el cual tiene su configuración, utiliza por supuesto el principio del desplazamiento para lograr la medición y simplemente la pieza se va a colocar entre los topes de lo que es el cilindro móvil y el cilindro fijo para lograr la medición respectiva. ¿Ya? Vamos a decirlo. Es fácilmente identificable, generalmente esta es la configuración forma básica, aunque también puede venir con estas características si se van a medir, por ejemplo, partes internas o se van a utilizar como instrumentos de mediciones auxiliares. Pero en sí, ya, esta es la configuración básica de los micrómetros. ¿Ya? Sirven para medir medidas aún más pequeñas comparadas con el vernier. ¿Ya? Recuerden, sobre el vernier es el instrumento más utilizado de medición, pero el vernier generalmente mide es hasta centésimas de milímetro, mientras que el micrómetro puede medir hasta milésimas de milímetro o micrómetros, ¿ya? Para la constitución o para su medición. Por supuesto, vernier, por ejemplo, se utiliza mucho en talleres de metalmecánica, pero ya los micrómetros se utilizan cuando se requieren medidas aún más precisas. Ya no para construcción general, sino para construcciones más específicas o más detalladas. ¿Okay? Tienen que tomar en cuenta eso, por supuesto, a la hora de seleccionar el instrumento de medición. ¿Ya? Para el laboratorio de metrología, por supuesto, es uno de los instrumentos más utilizados. ¿Ya? Incluso más que el vernier, a la hora de hacer mediciones precisas. ¿Ya? Porque recuerden, mientras menor sea la apreciación del instrumento, más exacta tiende a ser la medida, siempre que el instrumento esté adecuadamente calibrado. ¿Ya? Sin embargo, las ventajas presentan que como tiene más parte en el movimiento, hay mayor desgaste, mayor fricción y por supuesto puede haber mayor desviación en las medidas finales. ¿Ya? Si el instrumento no ha sido bien mantenido o si, vamos a decirlo,
está ya desgastado. ¿Cómo se le hace mantenimiento a eso, profe? Bueno, se le hace una calibración, ¿ya? ¿Ok? Es decir, con todavía aparatos de menor precisión, se hace una serie de mediciones y si está fuera del estándar, fuera de la desviación normal típica del instrumento, estos instrumentos se pueden ajustar, ¿ya? Está desviado, por ejemplo, medio milímetro, entonces este aparato se puede ajustar para reducir esa brecha. ¿Ok? Así como se calibra el instrumento. Hablamos de calibración pasiva o calibración activa. ¿Qué es pasiva? Simplemente cuando yo doy la desviación que tiene el instrumento. Esto tiene una desviación de más o menos medio milímetro. Eso es pasiva. Ahora, si yo lo arreglo, ya, si yo intervengo para reducir esa brecha, entonces ahí estoy con calibración activa. Cuando decimos que se ajustan, que hay que recortar el tubo. No, sino que internamente tiene como un sistema de ajuste, ¿ya? ¿Ok? Que simplemente se afloja, se desplaza y se vuelve a pegar, ¿ya? Con eso se compensa la parte de acá. Parte de un micrómetro. Generalmente los micrómetros de exteriores, que son los más utilizados, tienen esta parte típica. El arco, que simplemente es aquello que sostiene toda la parte, los tambores y el tope de desplazamiento respecto al tope fijo. Tienen que tope fijo, que dice tope, con el tope fijo, ya. El número 3 es el lucillo o el tope móvil. El cuarto es la tuerca de fijación, que con esto es que se hace la calibración, ¿ya? ¿Ok? La tuerca de fijación, 5 el trinquete, 6 el tambor móvil y 7 el tambor fijo. ¿Okay? Es en el tambor móvil y el tambor fijo donde se coloca, por supuesto, la escala respectiva. Ya, dependiendo del instrumento, vamos a tener dos, vamos a decirlo, escalas o incluso hasta 3 escalas. ¿Ya? ¿Okay? Para la configuración. Típicos son 2 escalas, ¿ya? Pero se pueden utilizar hasta 3 escalas en este instrumento de medición, ¿ya? Y mientras mayor número de escalas tengo, más, vamos a decirlo, mejor apreciación tiene el instrumento. ¿Ok? Pero en fin, para un micrómetro exterior, ¿ya? O para un micrómetro que mide medidas exteriores, esta es la configuración y las partes típicas. ¿Ok? Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento simplemente es establecer que a partir de un movimiento rotacional se obtiene también un desplazamiento lineal. Es decir, cuando yo hago girar este que está aquí, que es el tambor móvil, ya automáticamente el lucillo o el tope móvil también se va a desplazar en la misma proporción. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan de elementos roscados, en realidad esto es lo que hay dentro de este sistema. ¿Ya? Una serie de roscas, ¿ya? De tal forma que cuando vamos a decirlo, cuando se gira el tambor móvil, se obtiene el desplazamiento, por supuesto, del lucillo y con eso, por supuesto, el ajuste para la medición respectiva. Una vez que vamos a decirlo, le hago contacto con la pieza, ¿ya? Observo simplemente las escalas y hago el cálculo para determinar qué medida me está indicando ese instrumento de medición. Pero ese es el principio de funcionamiento. Elementos roscados, movimiento rotacional, movimiento lineal. ¿Ok? Por supuesto, el movimiento lineal puede darse en las dos direcciones, dependiendo, por supuesto, de la apertura que tenga, ¿ya? El arco o el ecuador. O sea que eso por dentro, profesor, tiene como un engranaje ahí adentro. Roscas, lo dije. Pero, bueno, Elementos roscados. por eso, el elemento roscado, o sea, Pero el no cilindro en hace así, ¿verdad? Pero me dijo en granos. Ya. Ok. Eso es lo que quiero aclarar. Me dijo en granos. No. Las roscas. Ya. Una rosca interna, una rosca externa. Un tornillo. Un tornillo y una tuerca, exacto. Un tornillo y una tuerca, simplemente. Ok.
Por supuesto, la parte roscada con ácido especializada con alta precisión, ¿ya? Porque recuerden, es un instrumento de medición, ¿ya? Y sobre todo es un micrómetro, ¿ya? No es un mecanizado cualquiera de la rosca que se hace allí, es un, ¿cómo decirlo? Es un mecanizado de muy alta precisión, ¿ok? Y por supuesto, ya, esta rosca, vamos a decirlo, se construye de tal manera de que la rosca puede ser ajustada. Es decir, como hay contacto entre la rosca interna y la rosca externa, siempre va a haber desgaste, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay que compensar ese desgaste. Y ese desgaste se hace mediante algún procedimiento para ajustar la parte roscada. ¿Ok? Si no me equivoco, hay tres formas básicas, la otra forma constructiva básica de lograr ese ajuste en la parte roscada. Primero, con ajuste, uno de ellos puede ser ajuste en un extremo, otro puede ser ajuste en el centro y otro puede ser ajuste dividido con resorte. ¿Okay? Aquí está la explicación, por supuesto, de cada uno de estos ajustes, leerlos, ¿ya? Para tomar su cultura general. ¿Okay? Aunque de una vez el micrómetro ya viene con algunos de estos tipos de ajustes, ¿ya? ¿Okay? Para lo que es la compensación del desgaste en la parte roscada. Así es sencillo. Entonces tiene que decir, no, voy a utilizar tal tipo de ajuste, no, eso ya viene de fábrica, ¿ya? ¿Okay? Pero estos son algunos de los tipos de ajustes más utilizados para lo que es la parte de la rosca en los micrómetros. Pero yo repito, esto está en la guía, lean ustedes para cultura general. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene su ventaja y desventaja. Pero todo eso está explicado en la guía. Pero lo cierto es, ¿ya? Parte roscada, desgaste en la rosca, ¿ya? Se hace entonces algunos de estos, o ya vienen de fábrica, algunos de estos ajustes. ¿Para qué? Para alargar el tiempo de vida útil del micrómetro. ¿Ya? ¿Okay? Así es sencillo, porque prácticamente estas piezas no son reemplazables. ¿Ya? Cuando la rosca ya tiene un nivel de desgaste muy grande, hay que diseñar el instrumento por completo. No puedo decir, no, voy a cambiarla con esta rosca porque ya pierde lo que es la parte de calibración, pierde garantía, pierde. Hay que porque botar ya la... no es confiable el instrumento. Así le coloco un sistema nuevo rosca. Eso no se puede reparar, ¿verdad? Porque tiene que botarse completamente. Exactamente. ¿Y cuál es el de esos tres el más preciso, el más eficiente, más resistente? No, más no hay uno preferente. Porque no hay uno preferente, ¿verdad? Cada uno tiene su ventaja y ventaja, pero realmente no hay ninguno preferente. ¿Ya? Ok, vamos a ver la parte de las escalas. Ok, por favor, al igual que el Vernier, ya esto tiene su procedimiento también. Ok. Como les dije, como esto tiene una función de elementos roscados, ¿ya? Simplemente para la escala se hace una relación entre lo que es el paso de la rosca y lo que es el movimiento giratorio o el movimiento rotacional que se le hace al tambor móvil. ¿Ok? Es decir, cuando yo desplazo la rosca a una distancia X, que puede ser mayor al paso, menor al paso, igual al paso, ¿ya? Sobre el tambor graduado se desplaza un arco de circunferencia, ¿ya? A un ángulo alfa definido, ¿okay? Para lograr, por supuesto, el desplazamiento y la medición respectiva. Entonces, hay una relación matemática entre el giro del tambor graduado, ¿ya? ¿Okay? O el ángulo de giro del tambor respecto al desplazamiento de la rosca y, por supuesto, transmitido íntegro al desplazamiento del cursillo o del tope. ¿Okay? Hay una relación matemática entonces entre esos dos que, vamos a decirlo, ya se ha establecido en ciertos valores, dependiendo, por supuesto, de la escala del micrómetro. Pero sí, ¿ya? Lo cierto es, a partir de esta relación que se obtienen las escalas prácticas. ¿Ya?
Entonces, yo tengo que existe una relación entre el desplazamiento lineal del husillo y el desplazamiento angular de la superficie graduada o tambor, que lo puedo expresar en estas ecuaciones matemáticas. Desplazamiento entre desplazamiento angular, ¿ya? Y por supuesto también lo puedo expresar en función de lo que son los parámetros de la rosca, ¿ya? Ok, recuerden que la rosca tiene diámetro interno, paso, ¿ya? En este caso, por supuesto, se utiliza lo que es el diámetro y el paso para lograr las relaciones entre estas dos, vamos a decirlo, características geométricas del micrófono. Ya, desplazamiento angular, desplazamiento de husillo. Se puede obtener entonces esta relación matemática y por supuesto ya los mismos pasos que ustedes utilizaron en el ejemplo de sucesión se pueden utilizar también para lo que es los tornillos micrométricos. Claro, algunos fabricantes utilizan pasos distintos dependiendo por supuesto de lo que ofrece el mercado. Más económico, menos económico, etcétera. ¿Ya? Pero lo cierto es que, ya, recuerden que hoy día los pasos están normalizados, ya, dependiendo del diámetro del paso o dependiendo del diámetro exterior, obtienen el paso del tornillo. ¿Ya? Y considerando también si es de boca de paso grueso o de boca de paso fino, ¿ok? Para la condición. Pero lo cierto es, existe una relación entre el desplazamiento lineal y el desplazamiento angular. Que lo podemos pensar en función de esos términos. Y por supuesto, lo que me interesa a mí, que es el desplazamiento lineal, ya yo lo puedo pensar en función de estos parámetros geométricos que los puedo conocer, o los puedo calcular, o los puedo determinar. ¿Ya? Porque si ya tengo el micrómetro, yo sé cuánto vale el diámetro externo del tornillo, sé cuánto vale el paso, etcétera. ¿Okay? Bueno, total entonces, en base a los estados anteriores, nosotros podemos definir que la legibilidad, ¿okay?, o la escala o la apreciación del instrumento, como lo quieran llamar, es simplemente el paso del tornillo, ¿okay?, sobre el número de divisiones de cambio. Así es. Entonces yo no tengo que desarmar en teoría el micrómetro para ver entonces nada de eso ya generalmente los pasos están estandarizados, ¿ok? Y el número de divisiones de tambor yo lo veo directamente en la superficie externa del tambor móvil, ¿ok? El tambor móvil, el tambor fijo también. Ok. Generalmente, que es casi yo un estándar incluso, si estamos en el sistema métrico, el paso se toma de 0.5 minutos. ¿Ya? Entonces, si no se le está acomodando, pueden tomar estos valores directamente. Para el sistema métrico, el paso es 0.5 y, por supuesto, tomando en consideración el número de hilos que hay en una cierta longitud del tornillo micrómetro. Entonces, paso 0.5 si tenemos 50 hilos en 25 minutos. ¿Ok? O tenemos un paso de 0.025 pulgadas si tenemos 40 hilos por pulgada. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, dependiendo del sistema vamos a decirlo, del sistema de unidades, sistema métrico, sistema inglés, estos son los pasos preferidos utilizados. Ya es casi un estándar hoy en ya casi. Ya. Entonces, si ustedes adquieren un día un micrómetro, ok, lo más probable, casi seguro hoy en día, 99%, de que tenga uno de estos pasos dependiendo del sistema. Entonces, los micrómetros estándar, el sistema métrico tiene un tornillo con paso de 0.5 y su tambor está graduado en 50 divisiones. ¿Okay? Entonces, tambor ya 45, 46, 47, 49, 50. 50 divisiones estándar. Ya. En este caso es
el tambor móvil, ¿ok? Pues tengo tambor fijo, tambor móvil, ¿ya? Entonces, este número que establece acá se refiere al tambor móvil. Por favor, no se confundan con esto, ¿ok? Que es un error común, ¿ya? Número adicional tambor, se ponen a medir las divisiones acá, no, ¿ya? Por eso para mí siempre ha estado incompleto eso. Yo debería colocar aquí una división del tambor, no, se acabó, ¿ok? Para evitar confusión, ¿ya? Pero en todos los libros que yo consulté aparece solamente esta manera. Un número de división del tambor, se acabó, ¿ya? Pero bueno, para aclararme este punto una vez, que es tambor móvil. En este caso, como ven, hay 50 divisiones en el tambor, ¿ok? Que tiene mayor diámetro. No tengo que tener mayor diámetro al mismo tiempo, ¿ya? Porque yo puedo hacer divisiones más pequeñas en este tambor o divisiones más grandes en ese tambor, ¿ya? Es simplemente, como les dije, para evitar multiplicidad, la norma estableció ciertos dígitos, ¿ya? Entonces, esta es una de las divisiones más utilizadas en cuanto al tambor. 50 divisiones. Total, ya. Como el paso es 0.5, ¿ya? Y el número de divisiones del tambor móvil es 50, entonces la legibilidad o la escala es de 0.01 milímetros, ¿ya? Es decir, con esto yo puedo medir hasta centésimas de milímetro, ¿ya? O sea, es decir, igual que un vernier, ¿ya? Entonces, con esta escala, un micrómetro, un vernier, es lo mismo prácticamente, ¿ya? Casi lo mismo prácticamente. Pero si yo tuviera eso, ¿qué preferiría utilizar, el micrómetro o el vernier? El vernier. Ajá, depende de qué. Estamos dando más precisión que un kilómetro. No, pero como les dije, con esto se equipara al vernier, ¿ya? ¿Ok? Con esto se equipara al vernier, porque el vernier generalmente me mide igual centésima de milímetro. Si necesitaras 0,00001 milímetro, ahí sí el micrómetro. Estoy hablando de que tengo esto. ¿Ya? Bueno. No estoy hablando de que tendría o no. Si yo tengo esto es exactamente igual que la legibilidad de un vernier, ¿ya? Entonces yo tengo un micrómetro de un vernier, ¿ya? Y voy a medir, qué sé yo, un bloque patrón, ¿ya? ¿Cuál preferiría seleccionar, el micrómetro o el vernier? El vernier. Yo agarraría el vernier, profe, pero usted, ¿qué agarraría usted? Bueno, por supuesto sería el vernier, ¿ya? ¿Ok? Para una medición sencilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, esto tiene una parte de movimiento, ¿ya? Por lo tanto el desgaste tiende a ser mayor. ¿Ok? Ese es el único detalle, ¿ya? ¿Ok? Ese es el único detalle. Ahora, si midiera milésimas de milímetro, ¿ya? Ahí se tomaría esto, porque es más preciso, ¿ya? Tiene menor escala, menor legibilidad. ¿Ok? Ok. Bueno. Para el micrómetro estándar entonces tenemos esa condición. Ahora, si a ese micrómetro estándar métrico se le coloca una escala vernier, ¿ya? En el tambor fijo, es capaz de medir hasta una milésima de milímetro o un micrómetro. En donde la escala del micrómetro tiene una legibilidad de 0.01 y la escala del vernier tiene una legibilidad de 0.001 milímetros, ¿ya? Entonces, como les había adelantado, la escala del tambor móvil, la escala del tambor fijo, la escala del tambor móvil, que está aquí es la escala vernier, ¿ya? Entonces, cuando a un micrómetro estándar yo le coloco ya una escala vernier en el tambor fijo, ¿ya?
Ahora entonces con esta combinación yo soy capaz de medir hasta milésimas de milímetro o micrómetros. Y por supuesto, con estos dos, ¿ya? Yo voy a obtener esta precisión en la medida. Con este que está acá, es que voy a tener ahora la precisión en esta medida. ¿Y después qué hago? Simplemente la sumatoria. ¿Ya? Entonces, con estos centésimas, con estos milésimas, hago la sumatoria. ¿Ya? ¿Ok? El principio de lectura es exactamente igual que en el Vernier. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, divisiones principales, división secundaria, legibilidad del micrómetro estándar, legibilidad de la escala Vernier, ya punto de coincidencia, ¿ok? Lectura y después suma fija. Es exactamente el mismo procedimiento. Por eso, o sea, vamos a decirlo, practiquen la parte de medición. Practiquen, ¿ok? Para una, vamos a decirlo, lectura correcta del electrón. Entonces, con esto ya lo complicamos un poco más largo, ¿ok? Pero bueno. Dale, bro. Bueno, sistema métrico. Para el sistema inglés es exactamente lo mismo. Un micrómetro estándar ya tiene un tornillo de compaso de 0,025 y su tambor graduado en 25 divisiones. Generalmente, bueno, eso es lo que sucede entonces. Ya, divisiones del tambor, perdón, fijo, divisiones del tambor móvil. ¿Ok? Vamos a ver si entendemos. Si yo les doy esto y no les indico cuál es el paso del tornillo, ¿ustedes con esto lo podrán adivinar? ¿Cuál es el paso del tornillo? No se puede. Yo no les digo esto, ya. No les digo esto, sino que les muestro esto. ¿Ya? Con todo esto podrán adivinar el paso del tornillo. El paso se calcula con el 2pi y esa broma, ¿verdad? La ecuación. Estoy preguntando si se puede o no se puede. No, no creo que se pueda. Porque ahí no nos están dando información de nada. No. Ok. Pero fíjense una cosa. Recuerden que el paso es la distancia que hay desde un punto de la boca hasta el punto consecutivo siguiente. ¿Ya? Eso implica obviamente que si yo, por ejemplo, doy un giro completo del tambor o una vuelta completa a 360 grados, vamos a decirlo, el pulsillo o el tope móvil se va a desplazar exactamente un paso. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Ok? Implica entonces que esto que está acá, ¿ya? Estas marcas que están acá en el tambor fijo, corresponden al paso del tornillo. ¿Ya? Además, yo cuando hago la escala del tambor, que yo tengo que hacerla, recuerden que la escala del tambor es el número de divisiones o número de marcas entre divisiones principales. Yo cuando hago ese cálculo, ya me tendría que dar precisamente para el sistema métrico 0.5. ¿Ya? Entonces, esto que está acá representa el paso del tornillo. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo hacemos? Cuando yo doy una vuelta a esto se va a desplazar exactamente un paso. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, se va a desplazar de una marca hasta la otra marca. ¿Ya? Entonces, claro que sí se puede. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, lo que le estoy diciendo que generalmente es 0.5 milímetros, puede ser que en el examen yo le coloco cualquier otra cosa. ¿Ok? Pero que sí se puede saber el paso del tornillo porque es igual a la graduación que tiene el instrumento en el tambor fijo. Ya, Se acabó. ¿Perdón? yo agarro ese tambor en el móvil, está en 0, y lo muevo 0,5, Le da una vuelta completa. me va a quedar en 0,5. Y va a quedar en 0 otra O sea, vez. si estaba aquí y da una vuelta completa, ahora
cero. Exactamente. Otra vez. No, cero no. Va a pasar un paso. Pero Me eso está se diciendo que va a hacer una vuelta completa de la roca. Una vuelta completa acá. Eso quiere decir que si yo lo tengo en cero, doy la vuelta, va a llegar a cero otra vez. No, se va a desplazar esta cantidad. Ya, el tambor. Es decir, ese tambor se va a desplazar en esta dirección. Ya sea que vaya hacia acá o hacia acá. O sea, que las líneas Entonces, esas- por ejemplo, si está en cero, usted no lo puede desplazar hacia adelante, tiene que ser hacia atrás. Entonces, cuando lo mira, una vuelta completa va a llegar hasta esta marca principal. Es decir, este borde de tambor llega a esta marca. O sea, se van a esconder, profe. ¿Perdón? Se van a esconder. ¿Se van? Las líneas se van a esconder. Claro que sí. O sea que- ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Este tambor se desplaza sobre el tambor, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si por ejemplo ustedes lo colocan esto en 0, 0, ¿ya? Va a quedar justo aquí. ¿Ya? Este borde va a quedar justo aquí. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes comienzan a girar, esto se va a comenzar a desplazar. ¿Ya? Lo que le estaba preguntando. Si usted lo ve a 0,5 en la escala fija, Ajá. ¿qué número le va a quedar en la escala fija? Si el igual que es 0. Ajá, comenzamos en 0, 0, ¿verdad? Estamos en 0. ¿Qué marca? Bueno, 0. Exacto. Entonces lo movemos a 0,5, que es el primer. Bueno, sí. ¿Qué marca? Es la que marca 0 otra vez. 0 otra vez. Claro que sí. Ah, Porque eso va a dar es una verdad. vuelta completa. Eso es lo que le estaba preguntando. Va a dar una vuelta completa, sí, tiene razón. Va a quedar en 0 otra vez. ¿Ya? Pero que puede tener aquí que se desplazó por unidad. Entonces, ¿qué interpreto? Hay una vuelta. ¿Ya? Y así sucesivamente. Seguimos entonces. Bueno, entonces, para mi kilómetro de temperatura, 0.025 y tambor 25 divisiones. ¿Ok? Pero igual, si no le doy esto, ¿ya? Entonces ustedes con esta escala van a terminar ese paso de servicio. Ya, así es sencillo. ¿Ok? Total, entonces la legibilidad o la escala del instrumento, ya. Este paso del tornillo, número de divisiones del tambor móvil, total la legibilidad es 0.001 pulgadas. Ahí hay 25 Una divisiones, milésima de bro. pulgada. Ahí hay 25 divisiones, 5 por 5, ¿verdad, bro? Perdón, no entiendo. Ahí hay 25 divisiones, son 5 por 5, ¿verdad, bro? Sí, exactamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, como son 5 por 5. ¿Y el 0,25 ese? Bueno, la distancia que hay desde acá hasta acá. Ya, la distancia que hay entre las marcas del tambor fijo, el 0.25. O el paso del tornillo. Ok, paso del tornillo o escala del tambor fijo. Ese siempre nos lo van a dar, ¿Qué cosa? el paso. Como les dije, si se lo doy como dato, lo sacan de aquí, del tambor fijo. Entonces no se lo voy a dar siempre. Y de hecho, ni siquiera tengo que darle el número de divisiones, ¿ya? ¿Ok? Pero simplemente, por ejemplo, observar esto. Entonces tengo que darle una referencia. Por ejemplo, claro, aquí yo no veo si el tambor tiene o no 50 divisiones, tengo que buscar otra posición para que ustedes entonces hagan. Creo que el anterior sí está. Necesito, puedo. Ok, aquí sí está. 45 y aquí 50 divisiones. ¿Ya? Entonces tendré que encontrar algo así para que ustedes sepan, el tambor tiene 50 divisiones y como estoy viendo que aquí es una marca principal y una marca secundaria, entonces entre la marca principal y secundaria 0.5 milímetros. ¿Ya? ¿Cómo es? Ese es el paso del tambor. Ya, ¿cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso? No entendí eso. Porque es lo mismo que utilizan para vernier. Ya, la legibilidad del tambor móvil. Ya, del tambor fijo. Lo mismo, no voy a explicar eso aquí por ahí. Ok, practiquen en tal caso. Ok, pero lo que acabo de explicar simplemente es la escala del tambor móvil. Que
es exactamente igual que la escala fija del vernier. Lo mismo, el mismo procedimiento. Ya, no van a marcar las divisiones principales, ¿ok? Eso da entonces la escala de tambor. Lo mismo que hicieron en el vernier. No vamos a explicar eso aquí. Ok. Bueno. Entonces recuerden, el pulgada me medía hasta una milésima de pulgada. Pero igual, si yo coloco una escala vernier en el micrómetro estándar en el sistema inglés, ahora voy a ser capaz de medir hasta una 10 milésimas de pulgada. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, con el tambor, con el vernier, con el micrómetro estándar, mido milésimas de pulgada. Con la escala vernier, ahora mido 10 milésimas de pulgada. ¿Ya? Igual, el tratamiento es igual que para la parte de vernier. ¿Ya? Ok, número de divisiones de la escala principal o de tambor fijo ahora, número de divisiones del tambor, la escala respectiva, la legibilidad, el cálculo de la medición con el micrómetro estándar, el cálculo de medición con la escala vernier, la sumatoria. ¿Ya? Ok. Es prácticamente el mismo procedimiento que para vernier. Ok. Procedimiento de medición, bueno, como les dije, un ejemplo, pero en internet van a conseguir muchísimo. Ok. Tengo por supuesto el cilindro, el tambor fijo, tengo el tambor móvil, ok. Número de divisiones principales. Ya. 2. Escala principal 0.5 milímetros, aparece en el dispositivo. Bueno, escala, aquí está el valor. Número de marcas principales en el cilindro, 4 por 1 igual a 4 milímetros. Número de marcas secundarias en el cilindro de marca principal, 1 por 0.5. Legibilidad, simplemente paso entre el número de divisiones. ¿Ya? 0.01 aparece también el tambor. Número de marcas en tambor móvil, 49 por 0.01 en ese caso. ¿Ya? La sumatoria, ¿ok? Y la lectura 4.99. ¿Ok? Entonces, técnicamente hablando, es casi lo mismo que para ver. Técnicamente hablando. ¿Ya? Marca principal, escala principal, número de marcas principales, número de marcas secundarias, legibilidad, número de marcas del tambor, sumatoria, resultados. ¿Ya? Exactamente eso. No hay mayor ciencia aquí. ¿Ok? ¿Ya? Y bueno, no sé qué otra cosa. Y por favor, cuando vayan a visualizar su instrumento, piense bien en las marcas que aparecen. ¿Ya? ¿Ok? Porque aquí ya vamos a estas marcas principales y a estas marcas secundarias en el tambor. De hecho, vamos a ver si lo puedo retroceder. Uno de los errores comunes que he visto también, por ejemplo, fíjense que corta la escala vernier. Aquí solamente de un lado, ya que aparecen las marcas principales y las marcas secundarias en el tambor, por ejemplo. ¿Ya? Pero fíjense que acá la marca principal aparece en la parte superior y la marca secundaria en la parte inferior. ¿Ya? Un error común que he visto es que por alguna razón se olvidan de esto. ¿Ya? Y después me dicen, no, la apreciación del tambor es de 1 milímetro, falso. ¿Ya? Porque es la marca principal, porque eso es la marca secundaria. Entre las dos marcas principales indica que la distancia desde cero hasta esta marca es 0.5 milímetros. ¿Ya? Entonces, por favor, no se confundan con esto. ¿Ya? Puede aparecer así. ¿Ok? Ahí hay 4 milímetros, Roca. Sí, parece que sí. O puede aparecer de esta manera. ¿Ya?
Entonces deben tener cuidado a la hora de hacer la lectura e interpretación. ¿Ya? Puede verse como la parte, como se vio anteriormente, es decir, arriba y abajo, y a la escala arriba después. ¿Ya? ¿Ok? Entonces deben tener cuidado con esa, o sea, fijarse bien cómo están las marcas en el tambor para una correcta interpretación. Ok. Si fuese con vernier, ok, entonces es un asunto. Número de marcas de divisiones principales, 2 marcas, la escala principal 1 milímetro, la escala secundaria 0.5, aparece el cilindro, ¿qué aparece? Marca principal, marca secundaria. ¿Ya? Número de marcas secundarias del cilindro después de la última marca principal, 1 por 0.5, bueno, entonces una sola marca. ¿Ya? La idea del micrómetro, en este caso igual, paso entre el número de divisiones del tambor móvil a un valor de 0.01. Aparece el micrómetro, pero ya saben, ¿ya? De todas formas, en un examen es decir, se verifique. No vaya a ser como Dios, un dueño de cara que también decía el metro. Bueno, ahorita lo veo de todas maneras. ¿Ok? O cuando vamos a hacer la práctica, vamos a ver qué instrumento que lo tiene de 100 metros. ¿Ya? ¿Ok? Número de marcas del tambor móvil, bueno, si veo las marcas hasta 49, ¿ya? Entonces, por 0.01, que es la legibilidad, 0.3 milímetros, suma parcial hasta ahora, número de marcas de la escala vernier, 4, fíjense que para la escala vernier es exactamente lo mismo. Yo tengo las marcas en la escala vernier, busco cuarto del siglo, y ese es el que voy a hacerle la lectura. ¿Ya? Eso sí, por favor, no se confundan con la lectura. No van a leer aquí es solamente para ver la marca coincidente, pero donde van a ver las números de marcas es acá. ¿Ok? Ese es otro error muy común que he visto también. Ustedes dicen, en el vernier la marca es aquí. Pero aquí parece que hay 3. Eso es falso. ¿Ya? Ustedes no van a leer la marca aquí, van a leer la marca aquí. Y aquí, si se fijan, hay 4 marcas, ya según lo señalado. ¿Ok? Entonces, el número de marca, 4, la legibilidad del vernier 0.01, la suma total y ese es la lectura. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a decirlo. El error común que he visto es que a la hora de hacer la marca vernier, ya buscan la línea coincidente, pero no van a leer la marca aquí, van a leer la marca aquí en el vernier. ¿Ya? Es el único detalle que se me recuerda. ¿Ok? Y bueno, ese es el resultado. Entonces, al igual que el vernier, ya simplemente la práctica lo que nos va a ayudar a hacer una lectura correcta. ¿Ok? ¿Ya? Por si acaso. La marca. Otro ejemplo también, en el sistema inglés, ¿ya? Igual, tengo la escala principal, tengo la escala secundaria, ambas aparecen en el dibujo respectivo, pero si no aparece igual, ustedes aplican el procedimiento que ya saben, ya, número de divisiones entre marcas principales, la escala respectiva, ya, número de marcas principales en el cilindro, estoy viendo que después de 2 marcas, ya, una marca secundaria del cilindro de la marca principal, veo que son 91, ya, legibilidad, bueno, paso entre el número de divisiones, ahí 0.0 pulgadas, el resultado, aparece acá, pero ya saben, hay que verificarlo. Número de marca del tambor móvil, 0, lo solamente una marca, ya, hago la suma y obtengo la luz. ¿Ok? Bueno. Aquí eso sí es verdad que no van a tomar en cuenta en fracciones ni nada de eso. ¿Okay? Para este tipo de instrumento de medición, los valores decimales normales con los que han trabajado. Nada de fracción. ¿Okay? Se trabaja para micrómetros.
práctica, ¿Perdón? o sea, nosotros en la práctica vamos a tener que hacer todo ese procedimiento completo. O simplemente vemos la lectura y ya. No, para la práctica ven la lectura, ya, ¿ok? Igualmente, cuando yo voy a tener las medidas, yo, ok, a ver, está mal, está bueno, ya, ¿ok? Yo, por supuesto, para la medida acepté cierta desviación, pero ya para el micrómetro la desviación es más pequeña. Para la medida creo que acepté desviaciones de más o menos 5%, ya. Con Vernier pasa a 2%, ya. ¿Ok? Porque es más preciso el punto. Ok, debe haber menos desviación. Entonces, para ustedes. Y si es con escala Vernier parecido también el procedimiento, busco la escala principal, busco la escala secundaria, que en este caso me aparece, voy a poner las marcas principales, una marca, dos marcas, es lo que veo, ya, por supuesto doy el cálculo respectivo con la escala principal, busco la legibilidad del micrómetro, que me da que paso sobre el número de divisiones del tambor móvil, me da 0.01, aparece, pero de todas formas en el cálculo. Número de marca en el tambor, veo que entonces solamente después del 0 hay una sola marca, ya, hago el cálculo entonces, hago la suma parcial hasta acá, después el número de marca en la escala Vernier, veo con qué coincide esto, que en este caso coincide con esta marca, y al hacer la lectura veo que la marca es de 2, ¿ok? Entonces, 2 por la legibilidad, que es 0.0001, me da ese resultado, hago la sumatoria total, y esta es la lectura entonces definitiva. ¿Ok? Creo que ahí hay un error, ¿ok? Está bien, ¿no? Ok. Bueno, entonces es otro instrumento, aunque es muy parecido a la parte de Vernier, ya como se habrán dado cuenta. Simplemente vean el ejercicio y a la hora de la práctica practiquen entonces con la medida. Que si se lo van a llevar, bueno, eso tengo que pensarlo bien, ¿ok? Ya. Para que se los lleve o no se los lleve. Pero se los cuidamos, bro. Es más, nos ponemos guantes para no oxidarlos. Nada que tienen que hacer, tienen que usar guantes cada vez que yo mañana. Profe, ajá, y yo pregunto, ¿qué podemos medir con ese micrómetro? Algo demasiado pequeño. ¿Qué podemos medir? Pequeño. No, tiene que ser algo pequeño, eso depende simplemente del rango de medición que tiene el instrumento. ¿Ya? Porque pueden medir cualquier cosa. Lo que yo les recomendaría entonces es que se lleven unos bloques patrón también, ¿ya? Para que simplemente ustedes vean cuando hagan la lectura, vean que lo que la medida del bloque patrón es la que coincide con la medida que ustedes supuestamente calcularon, ¿ya? Si el bloque patrón mide 25.351, la escala el resultado de su medición debería ser igual, ¿ya? O muy aproximado. Nosotros agarramos, hacemos el cálculo ese a pie, ¿verdad? Todo así, y te da tanto, ¿verdad? Exacto. Nosotros cuando vayamos a utilizar el micrómetro nos tiene que dar exactamente lo mismo. No entendí esa parte de la pregunta. O sea, por ejemplo, el bloque patrón, las galgas y esas cosas que usted tiene, ahí aparece la medida, ¿verdad? Ahí aparece la medida, ya nosotros sabemos cuánto tiene que dar. Ajá. Pero, por ejemplo, otra cosa que no sea eso, que no tenga la medida exacta, no sea un tornillo, una cosa chiquita, algo así. Nosotros tenemos que hacer ese procedimiento completo a pie, ¿verdad? Por supuesto. Y después agarramos y lo confirmamos midiéndolo. ¿Entiendes? No, porque ¿cómo va a ser este procedimiento sin hacer la medida? ¿Ok? Esto yo lo hago una vez que ya yo, vamos a decirlo, he presentado el instrumento con la pieza, ¿ya? Una vez que yo he desplazado el tambor hasta cerrarlo en la pieza. Ok. Cuando yo tengo eso, esto es lo que obtengo. Ok. ¿Entiendes? Así que no, yo no puedo hacerlo antes, ya no tiene sentido.
Sí, pero ya va. No tiene sentido. Sí, o sea, ese procedimiento es simplemente para comprobar la medida que nosotros, la lectura que nosotros tomamos en el micrómetro, ¿verdad? Exactamente. Pero cuando ustedes van a decirlo, toman el instrumento y lo presentan, ¿ya? Toman el instrumento y lo presentan, bueno, la foto que obtienen es esta, ¿ya? Esta es la posición cuando ustedes ya han presentado el instrumento con la pieza. Okay. Es donde hacen el procedimiento. Usted dijo que lo puede hacer directamente, bueno. Visual. Veremos si es verdad que lo puede hacer directo. ¿Ya? ¿Ok? Eso lo quiero ver yo también. Que lo pueda hacer directo. Que haga todo el cálculo directo. ¿Ya? Yo con el Vernier hice todo el cálculo. Que usted diga, según esto me mide 2.0.2262. Ya, así directo. ¿Ya? Eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver. Exactamente. Esto sí más directo. Porque simplemente este con esto. Ya, ese sí podría ser directo. Pero con la escala de mío, bueno. Qué cabrón. Vale. Para micrómetros, ¿ya? Se recomienda utilizar lo que son las llamadas bases de sujeción. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, aquí hay tres aplicaciones, o mejor dicho, dos aplicaciones de lo que es el instrumento, en el cual es necesario, y vamos a decirlo, no tengo otro remedio que manejar el instrumento de medición con la mano, el micrómetro con la mano. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que recomienda? Que de ser posible se utilicen la base de sujeción. ¿Okay? Esa base de sujeción, por supuesto, se utiliza para sujetar el micrómetro. ¿Ya? Y con las manos, entonces, usted puede manejar la pieza y, por supuesto, el desplazamiento del cable. ¿Okay? Entonces, en algunos casos no se puede, ya por ejemplo, la pieza es muy grande o que está montada directamente en una herramienta de mecanizado, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Ahí tengo que manejar ya el micrómetro con la mano, ¿ya? Pero donde se debe utilizar una base de sujeción, porque recuerden, mientras mayor manejo lo haga, mayor. Ok. Por supuesto, acá en si no me equivoco, también tenemos una base, una sí, otra no sirve, pero bueno, ahí como puede trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a decirlo, la primera opción va a ser trabajar con la base de soporte, ¿ya? Si ven que no se puede porque la pieza es muy grande, porque yo lo puedo mandar a medir elemento, ¿ya? Entonces, manejarlo va a ser imposible, ¿ya? Me pareció entonces manejar el instrumento es mucho más fácil, ¿ya? Pero bueno, donde se pueda, según su razonamiento, utilicen la base. Si no se puede, ¿qué más? Trabajar con el instrumento manual, ¿ok? Pero traten de utilizar ese elemento auxiliar, la base de sujeción, ¿ok? Eso mejora aplicaciones especiales. Mejora la precisión, ¿verdad? La base de sujeción. Sí, porque no maneja el instrumento, hay menos dilatación. ¿Okay? Aplicaciones especiales, por supuesto, dependiendo de lo que es la forma del tope, ¿ya? Hay algunos micrómetros que tienen aplicaciones especiales para medición interna de tuberías, para medición de hojas de papel, incluso, ¿ya? Para medición, por ejemplo, de diámetros internos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, con unas modificaciones que se le hace al instrumento, se pueden aplicar medidas muy particulares, ¿ya? De todas formas, en la guía están algunas explicaciones, ¿ya? De lo que son esas aplicaciones, simplemente para cultura general, ¿ya? Prácticamente todos los micrómetros que hemos visto con anterioridad son micrómetros para exteriores, ¿ya? Es decir, miden medidas externas, ¿ya? Hay micrómetros para partes
de hecho, que ustedes lo manejaron incluso, ok, sin darse cuenta. Pero bueno, ya, la aplicación más común, micrómetros para exteriores, ya, pero también los hay para interiores. Yo no me acuerdo si no. Ok. Errores en la medición, ya, claro, pues son algunos errores básicos, ya, no es que siempre se van a cometer por si acaso, ya. Y vamos a decirlo, hay que tener cuidado de reducir los errores o identificarlos antes, durante y después de la práctica. Principios de A, error de parallaje, puntos A, puntos B, error de ajuste, función de G, efecto de temperatura y efecto de carga. Ya, son errores los típicos para la aplicación de los micrómetros. Cuando se habla de deformación de Hertz, es deformación por apretar demasiado, ¿no? Sí, exacto. Calibración. La calibración de los micrómetros hoy en día está normalizada. Existen distintas normas, tanto internacionales, para la calibración de los micrómetros. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, hay uno que es una norma utilizada para la calibración de micrómetros. ¿Ya? Pero hay normas venezolanas también referentes a la calibración de micrómetros. ¿Okay? Entonces, el mecanismo es una lectura general ya de lo que es la parte de calibración. Interesante. ¿Ya? Y cuidados, ¿ya? Bueno, lo principal. Cuando ustedes vayan a manejar el tambor móvil, no lo manejen directamente, ¿ok? Utilicen lo que se llama el trinquete. ¿Ya? ¿Qué es el trinquete? Simplemente un aparato el cual cuando ustedes simplemente aplican una presión, vamos a decirlo, vamos a decirlo, de cierta magnitud, él comienza a correrse simplemente. ¿Ya? Es decir, es como un VH normal. ¿Ya? ¿Okay? Ustedes simplemente desplazan el tambor o manejan el instrumento en un trinquete y cuando hace contacto, entonces esto ya deja de girar. ¿Ya? De hecho, es un sonido muy característico parecido a los VH. ¿Ya? Bueno, eso es uno de los cuidados principales que deben tener. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si lo manejan directo al tambor? Pueden deformar o la pieza o incluso, como esto tiene forma de herradura, abrir la herradura del micrómetro, ¿okay? Dañarlo permanentemente. Así que deben tener cuidado con eso. ¿Ya? De hecho, es lo que me voy a fijar en primera instancia para la práctica. ¿Ya? ¿Okay? Y si lo veo que lo manejan aquí, ¿ya? ¿Okay? Ya tendré que tomar la decisión de sacarlo de la práctica. ¿Okay? Porque no pueden dañar los instrumentos. Así de sencillo. Tiene que ser más allá. ¿En qué? ¿Ya? Entonces ustedes cuando ven la parte del micrómetro, recuerden que es la última parte. ¿Ya? Y de hecho, antes de comenzar a hacer las medidas, deben verificar que el trinquete funcione. ¿Ya? ¿Ok? Si no funciona, bueno, ese instrumento lo pueden desechar. ¿Ok? Para las mediciones. Y por supuesto, que cuando coincida el cero del tambor con el tambor móvil con el tambor fijo, el tope ya quede completamente cerrado. Ya no puede quedar abierto a no ser que sean micrómetros de intervalos especiales. ¿Ya? De todas formas, eso lo vamos a ver allá. Hay algunos micrómetros, por ejemplo, que no comienzan a medir desde cero, sino, por ejemplo, desde 2 hasta 3 pulgadas. ¿Ya? Implica que cuando usted coloca en el cero, en el tambor muy fija, queda un espacio de 2 pulgadas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, tienes que tener cuidado con eso a la hora de chequear el instrumento. Y por supuesto, si yo le doy ese micrómetro de 2 a 3 pulgadas y resulta que la pieza mide 1,5 pulgadas, obviamente ese micrómetro no me va a servir. ¿Ya? ¿Ok? Tengo que buscar uno que o comience de cero o que sea de un intervalo inicial menor a 1,5 pulgadas. Así es. ¿Ya? Y por supuesto, para la práctica que viene van a hacer exactamente lo mismo. Así es.
Voy a dar la serie de instrumentos, las piezas y, ¿qué instrumento me sirve? Ya, pero bueno, lo cierto es la parte del criterio. Lo otro, por supuesto, la base de montaje, donde se pueda usar, donde no, pues no se usa, se notifica claramente. Ok. Con eso entonces terminamos la parte de micrómetros. Vamos a hablar de los indicadores de grado. Bueno, la definición simple es un instrumento de medición en el cual trabaja en base al principio de desplazamiento lineal, por supuesto convertido después a un desplazamiento rotacional. Ya, esta es la característica de los indicadores de carátula. Simplemente la carátula es esto que está acá. Ya, ok, vamos a decirlo. La cara del instrumento donde están las medidas respectivas. ¿Ya? Fíjense, en este caso, un indicador de carátula analógico, ¿ya? Aunque lo hay también digitales. ¿Ya? Pero bueno, entonces, y vamos a decirlo, el principio de trabajo es por el desplazamiento de este vástago o esto que está acá. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son sus usos y aplicaciones. Pero en sí, al instrumento de medición que trabaja con principios de desplazamiento lineal, convertido en desplazamiento rotación. Por supuesto, ese indicador de carátula tiene un mecanismo de amplificación. ¿Ya? Ok, esto que está acá era no decirlo los primeros indicadores. Sin embargo, hoy en día, con el desarrollo de lo que son los procesos de mecanizado y maquinado, los indicadores actuales o modernos tienen este mecanismo de amplificación. ¿Ok? ¿Por qué yo necesito un mecanismo de amplificación? Porque obviamente a mí me interesa que con un pequeño desplazamiento ya del vástago se origine un gran desplazamiento angular. ¿Ok? Y la única forma de lograr eso es mediante un sistema de amplificación. Ya, antes se utilizaban resortes, pero hoy en día se utilizan trenes de engranajes. ¿Ya? Pero obviamente estos trenes de engranajes me permiten, con un pequeño desplazamiento de lo que es el vástago, un gran desplazamiento en cuanto a lo que es la aguja de indicación. ¿Ok? Fíjense que obviamente este sistema trabaja con todo un sistema de dientes de engranajes, ¿ya? Y donde está el usillo o el vástago móvil, se utiliza un sistema cremallera, un sistema cremallera de diente recto para transformar lineal a rotacional y después un tren de engranajes para lograr la amplificación respectiva. ¿Ya? Ese son los mecanismos de amplificación. ¿Ok? Simplemente cultura general también. Ustedes no van a calcular nada de eso. Entonces, ¿cómo es que esa cremallera está en la mitad del engrane? ¿Perdón? Para atrás. Cremallera esa, mire. ¿Qué pasa con la cremallera? Está metida en el engrane, ¿no? ¿O está solamente engranando el engrane central? Sí, estamos haciendo esta cremallera está conectada a este pequeño. ¿Ya? Pero este pequeño está conectado a este grande, este pequeño, este grande también. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por eso es que se logra la parte de amplificación. Pero la cremallera simplemente es la que permite transformar el movimiento lineal en movimiento rotacional. Es la única función de la cremallera. ¿Ya? Bien. Bueno. Ok. Entonces, aquí hay también otras configuraciones de lo que es los mecanismos de amplificación. En aquí igual están detallados, están analizados. Leerlos, pero este es más que todo para cultura general. Pero aún así no existen distintas configuraciones de los mecanismos de amplificación.
aunque como les dije, hoy en día lo hemos utilizado es mediante trenes de engranajes. Construcción básica, bueno, la básica, pero bueno, igualmente vamos a decirlo, esto que se ve aquí es la construcción típica de un indicador de carátula. Una serie, por supuesto, de resortes, trenes de engranajes, vamos a decirlo, puntas de contacto y bueno, todo, vamos a decirlo, dentro de una carcasa con un sistema de indicación de los niveles o de la marca o números o escala de lo que es el instrumento. Igual en la guía estamos haciendo explicado parte de esta construcción básica, pero igual, esto es solo cultura general. ¿Ya? Pero esto es para que ustedes vean cuáles son los principios de funcionamiento y los mecanismos de los indicadores de caracteres analógicos. Y bueno, otras configuraciones, las vamos a decirlo, son un poco más tridimensionales, pero nos plantea claramente ¿ya? Al sistema de transmisión de cremallera a piñón en grande, ¿ya? ¿Okay? Y mediante un sistema de resorte de agujas se logra lo que es la indicación respectiva del desplazamiento lineal del banco. ¿Okay? Pero ese es el principio de funcionamiento. Movimiento lineal a movimiento rotacional, amplificado. Y en cuanto a componentes externos, generalmente ya todo el indicador de carátula tiene por supuesto su respectiva carátula, la aguja principal, el anillo, el vaso, el bolsillo, la punta de contacto, los indicadores paso a paso, la aguja cuenta vueltas y el cartucho. ¿Ya? Generalmente vamos a decirlo, la construcción o los componentes no básicos de todo el indicador de carátula analógico. ¿Ok? Bueno, ¿por qué necesito una aguja cuenta vueltas? Para ver el número de que se va dando vuelta y ese desplazamiento se va sumando. Exactamente. Es decir, yo cuando hago, como decirlo, el montaje para hacer la medición, esto no me da 3 vueltas, ¿no? Pero yo tengo que estar mirando, creo que da 3 vueltas, ya no, ya. El sistema tiene ese contador, para entonces yo decir, cada vuelta es 1 milímetro, entonces Dios, esto está midiendo 3 milímetros, ¿ya? ¿Ok? Pero para eso es precisamente, ya para determinar cuántas, vamos a decir, los giros, revoluciones o vueltas cada por la aguja, sin tener yo que ponerme a ver cuántas son, ya, ok, tener la cuenta segura. Entonces, debe tener cuidado a la hora de hacer la marca respectiva. Puede ir en ambas direcciones, es decir, esto puede ir hacia acá o hacia allá. No. Tiene que ir hacia la derecha. Depende, pero claro que se puede ir en dirección contraria. Ya, Así depende de cómo haga el montaje para la medición. Ya, sí puede ir en los dos sentidos. Sí puede ir en los dos sentidos. Ya. Pues si va para arriba, si está ahí subiendo para arriba, obviamente se va a ir al sentido de firmar. Exactamente. Se me entiende. Bueno, ya queremos adelante lo de pero sí puede ir en los dos sentidos y de hecho deben tener cuidado con eso, porque dependiendo de la dirección del movimiento hacia la lectura respectiva. Ya, no es lo mismo hacer la lectura en esta dirección que en esta dirección. Ya. Ok. La tapa, por supuesto, es la parte trasera del indicador de carátula y dependiendo del soporte donde se monte este, así tendrá su configuración particular. ¿Ok? Hay algunas, por supuesto, que no tienen, que las tapas simplemente lisan. La forma de sumisión
la tapa o parte de atrás del indicador es precisamente para sujetarla en el soporte respectivo. Porque una cosa sí es cierto, esto no lo maneja usted con la mano, ya no es como el vernier o como el micrómetro, ya usted tiene que colocarle un soporte, una base, un sujetador, y de ahí entonces sí hacer la parte de medición. Ya. Pero ustedes no manejan esto, pero ustedes no van a tomar esta cosa con lo que hablan, no, creo que esto mide tanto, no. Okay. Esto necesita obligatoriamente un soporte para hacer la medición, un instrumento auxiliar, un soporte. Ok. En algunas partes indicadores se utiliza una palanca para el levantamiento o desplazamiento de lo que es el vástago del indicador. Algunos lo tienen, otros se hacen simplemente nada. ¿Okay? Las puntas. Por supuesto, la punta es parte del indicador de carátula, dependiendo de qué es lo que voy a medir, ¿okay? O con qué frecuencia lo voy a medir. Entonces, existen, por supuesto, puntas o extremos particulares, dependiendo de la aplicación. ¿Okay? Y después de una cosa, como todo está en contacto con la pieza, esto es lo que sufre el mayor desgaste prácticamente. Que por eso se hace, no se hace de cualquier material, sino de materiales generalmente endurecidos. Para la aplicación. Pero bueno, dependiendo de la aplicación, de lo que requiera medir, entonces existen distintos tipos y configuraciones de puntas para el indicador de carga. La escala, bueno. La escala se relaciona obviamente con el tipo constructivo o con la construcción del indicador de carátula. Para un indicador de carátula analógico, esta es la escala, ya pues se maneja. Simplemente en función del paso de la cremallera, el número del piñón, el número del interpiñón A, el número del piñón B, el número del engrane C y el número de gradaciones por cada revolución de la rueda. ¿Ok? Por supuesto, ya, okay. Nos olvidamos realmente porque nadie se va a contar cuánto número de entes hay, cuánto número de nada, okay. Hoy en día está estandarizado que para el sistema métrico la escala realmente es de milésima milímetros, que multiplicado por 100 marcas de la carátula del valor de un milímetro por hora. Okay. ¿Se fijan? 10, 20, 30, 40, 80, 90, 100 marcas hay en la carátula. ¿Okay? La escala, bueno, recuerden que la escala es la menor apreciación, ¿ya? O la menor medida del instrumento. Es decir, de 0 a la primera marca hay una centésima del milímetro. Por 100 implica que cuando esta aguja da una vuelta completa, esto se ha desplazado en teoría 1 milímetro. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si esto da 5 vueltas, sería entonces 5 minutos. ¿Ya? Si da 4 vueltas y 3 cuartos, ¿cuánto sería? 4 vueltas. ¿Y 3 cuartos, cuánto sería? 4 milímetros con 3 cuartos. ¿Perdón? No, sí, ya va, porque si da cuarto y 3 cuartos, se suma. ¿Cuánto es 3 cuartos? ¿Cuánto es 3 cuartos? 0, ¿qué? 0,75. 0,75 exacto. Entonces sería 4,075 milímetros. 4,75. 4 milímetros, 75, 10, perdón, 75 milésimos. 4,75. Porque da 4 vueltas y después da va a decir los 3 cuartos de vuelta más. 3 cuartos de vuelta son 0,75. Entonces 4 más 0,75 da 4,75 milímetros. ¿Ya? Y allí sumando respectivamente, ¿ya? A cada marca entonces. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el sistema. De todas maneras, ¿ya?
también en la carátula aparece la escala respectiva. ¿Ya? Entonces, por favor, para esta parte nosotros no vamos a tomar preocupaciones, porque estos datos no los da el fabricante. ¿Ya? Si ustedes quieren saber estos datos, tendrán que desarmar el indicador y no lo van a desarmar en definitiva. O sea, eso es más que claro. Digo que no tenemos y nos van a poner a desarmarse. Porque, bueno, entonces, aparece en la carátula, ¿ya? Como todo buen instrumento de medición, ¿ya? Como todo buen instrumento de medición. ¿Ok? Pero si no aparece, van a asumir tu inconsciencia acá. ¿Ok? Ya, para esa cosa. Ok, entonces esa es la escala con la que van a trabajar. Perfecto. ¿Ya? Pero si no, primero no está en el indicador, esa es la que van a trabajar. Y parece que en inglés exactamente lo mismo. La escala está en milésimas de pulgada. 100 marcas generalmente, entonces da un valor de 0.1 pulgadas por cada hora. Por eso entonces es importante, porque es la parte del cuentavueltas. Claro que se tiene que fijar de hecho. Un error común también. Esto da 3 vueltas, ni le prestan atención a esto. Sino que viene una marca, es 84 multiplicado por 0.0 no da tanto. Pero no se ha dado tantas vueltas. ¿Ok? Entonces, ese es otro valor muy común cuando se utilizan este tipo. Ok. Entonces, ya saben, en conclusión, la escala en el instrumento, si no está, entonces trabajan con estas dos opciones, dependiendo del sistema. Así es. Medición. ¿Ok? Como les dije, este instrumento no se trabaja con las manos, igual que con el vernier o el micrómetro. Necesita obligatoriamente un soporte, ¿ya? Para lograr o para hacer las mediciones con este instrumento. De tal forma que se coloca, por supuesto, el inductor de carátula soportado, ya dependiendo, por supuesto, de lo que es el tipo de tapa, ¿ok? Y, por supuesto, todos los soportes tienen su superficie de referencia. ¿Ya? Esta sí está sobre el soporte respectivo. ¿Ya? Es decir, no vamos a utilizar la mesa de referencia, sino la referencia que hay en el soporte respectivo. ¿Okay? Por supuesto, ya dependiendo de lo que es la medición, hay distintos tipos de superficie de referencia. ¿Okay? No sé si la tendré. ¿Okay? Superficie de referencia, superficie de referencia, superficie de referencia. ¿Ya? Pero fíjense, se necesita un soporte, ¿ya? Para lo que es la utilización del indicador de carátula. Es necesario soporte. ¿Ya? Si no tienen soporte, no pueden utilizar este instrumento de medición. Así de sencillo. ¿Lo tendremos? Bueno, veremos. ¿Okay? Por supuesto, esto funciona muy parecido a lo que es el medidor de altura, ¿ya? Es decir, donde se coloca el medidor de carátula tiene para desplazamiento rápido y desplazamiento lento. Deben fijarse, ¿ok? A la hora de hacer la música. Deben fijarse que su soporte tenga el aparataje tanto para sostener como para desplazar. Y por supuesto, fijar. En algunas ocasiones se utiliza incluso una base magnética, ¿ya? Para lo que es el soporte y la utilización respectiva del indicador de carátula. Ese es un asilo. Soporte magnético, dependiendo de la configuración, tiene distintas aplicaciones. ¿Ok? Para el control y el uso. Ok. Ahora sí, vamos a ver
medición, por supuesto, siempre se hace en función o en referencia a una superficie específica. ¿Ya? ¿Okay? Claro, esa superficie está en el soporte del indicador de carácter. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Fíjense, por favor, antes de colocar la pieza a medir, ustedes simplemente acercan el instrumento a la superficie de referencia. Que el indicador o que el barro indicador haga contacto ya con la superficie de referencia. ¿Okay? Por supuesto, ¿qué es lo que recomienda la norma? Que ustedes apliquen cierta, vamos a decirlo, desplazamiento. Es decir, que esta aguja no quede en cero, sino que cuando esto haga contacto con la superficie, le permitan cierto desplazamiento. ¿Ya? Eso es lo que se llama precargar, ¿ya?, el indicador de carácter, como si fuese un resorte. ¿Okay? Después, ¿qué hacer con eso? Esta carátula tiene la característica de que se puede desplazar. Es decir, esta carátula no es fija, sino que se puede desplazar. Entonces, cuando ustedes hagan contacto con la superficie, que esto marca a cierta distancia, ustedes pueden simplemente desplazar esto hasta que coincida con el cero. ¿Ok? Lo dejan ahí, no lo mueven. Después simplemente introducen la pieza, es decir, levantan el vástago, ya introducen la pieza y la dejan descansar otra vez. ¿Okay? Y ahí entonces se hace este procedimiento. Entonces, es lo fastidioso de trabajar con esto, pero hay que hacerlo de esa manera. ¿Okay? Entonces, esto es con una superficie de referencia. Ese es el procedimiento. Espero que lo hayan notado. Creo que me había notado. Ya. Pero bueno, una vez que hacen ese procedimiento previo, ahora sí van a medir. Introducen la pieza, ok, por supuesto el indicador se mueve, ¿ya? Entonces, ustedes ven el indicador, que en este caso está en el instrumento, ¿ya? Ustedes ven cuál es el número de vueltas. El número de vueltas no ven acá, recuerden, el indicador de vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está entre 7 y 8. Ya, como observarán. Entonces, número de vueltas es hasta 7. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, el inmediato inferior está entre 7 y 8. Pero después van a tomar el valor de 7. ¿Ya? Entonces, dando 7 vueltas y cada vuelta es 1 milímetro, son 7 milímetros. Entonces, el número de divisiones principales dice que es 7 por 0.10, bueno, de 0 hasta 10, ya vamos a decirlo, la medición o escala es de 0.10, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, 1 milímetro, ya. Entonces, está hasta 7 según esto, según el sentido de giro que tomó, ya. Por eso, cuando ustedes colocan la pieza, al mismo tiempo vean cuál es el sentido de giro. El indicador no indica en qué sentido está girando. ¿Ya? Ok, solo me cuenta las vueltas hasta ahí. ¿Ya? Pero cuando ustedes colocan la pieza, ustedes ven girar en sentido horario o sigue en sentido antihorario. ¿Ya? En este caso el sentido es horario. ¿Ya? Entonces, para horario igual se cuenta en esta dirección. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Hay 7 marcas principales y cada marca es 0.10, entonces 0.70. Igual, número de divisiones secundarias. Fíjense que está marcando en esta, después de la división principal, esta es la división secundaria, está marcando una marca o una unidad. ¿Ya? Y yo sé que según esta escala, cada marca es 0.01, por eso 1 por 0.01 y finalmente hago la suma. Número de vueltas, divisiones principales, divisiones secundarias, la lectura. ¿Ok? Ese es el procedimiento para medir cuando se utiliza una superficie de referencia. ¿Ok? Bueno. Pero por favor recuerden el procedimiento anterior, es decir, la precarga del indicador
¿Ya? Recuérdense de ese paso previo. ¿Ok? Porque si no lo hacen, ¿qué medida están consiguiendo el negocio? ¿Ya? No saben. ¿Ok? Entonces, procedimiento previo, la precarga del indicador de carga. ¿Ok? Eso sí, cuando hagan contacto no lo desplacen 2 o 3 vueltas. ¿Ok? Ya. Entre 10 y 30 es más que suficiente. ¿Ya? ¿Ok? La precarga del indicador de carga. Entre 10 y 30 es más que suficiente. Bien. Ya. No se necesita más. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí. Y recuerden, cuando yo veo la precarga, no necesito sumarla porque ya estoy colocando el indicador en cero. ¿Ya? ¿Ok? Por si acaso. Ese otro error también que evito. Hace una recarga, le da 10, al final por alguna razón la suman. No. ¿Ya? De hecho, sí la podrían sumar, pero siempre que no lleven el indicador a cero. ¿Ya? Se podría hacer, ¿ok? Podría ser, pero no, es mejor llevarlo a cero para vamos a decir, una medición clara. ¿Ok? Porque algunos dicen que se suman, pero para mí se resta. No se suma. Para mí. ¿Ya? Entonces hay cierta confusión en cuanto a los dígitos de pedir. ¿Ya? Algunos lo suman, otros lo restan. Para mí se resta, no se suma. ¿Ya? Pero por eso mejor lo colocamos en cero y nos evitamos esa confusión. ¿Ok? Si estamos con el sistema inglés, bueno, pues ustedes mismos que van a hacer una precarga, ya una vez que ya tengan el punto bajo ajustado para la precarga, ahora vamos a trabajar simplemente con el sistema inglés, ya. Entonces le cabe el indicador 0.01 pulgadas, aparece la carátula, la información, número de vuelta, veo que está entre 1 y 2, entonces tomo una vuelta, lo multiplico por la escala, entonces ese número, vamos a decir, ese cálculo principal, número de divisiones principales, fíjense que estoy entre 0 y 10, entonces la marca principal 0, ya no llego a la primera marca principal. Ok, número de divisiones principales, cuento 5, 6, entonces 6 por la precisión del instrumento, hago la sumatoria total y esa es la lectura entonces para pulgadas. ¿Ya ven? Entonces, hay que practicar, ¿qué también? Para este instrumento. No es muy complicado el procedimiento, pero hay que practicar, sobre todo montaje y precarga. Ese instrumento está en el laboratorio. ¿Cuál? Tengo que revisar. ¿El sistema inglés? O sea, sé que el sistema métrico hay. Ya, vamos a ver si funciona todavía. Ok, pero el sistema inglés no estoy tan seguro si habrá o no habrá. Tenemos que revisar. No me acuerdo si es en inglés. O que funcione por lo menos. Ya. Bueno. Ok. Otra forma de medir conjuntos de caracteres por comparación. Claro, ya de la práctica tendrán que decidir cuál van a trabajar, si con referencia o con comparación. Claro, yo no les digo eso, para que vean entonces bien las semejanzas, diferencias, cuándo se podría aplicar uno, cuándo se podría aplicar otro. Ya, ¿ok? Pero, igual para la práctica ustedes podrán elegir con cuál método van a trabajar. Yo no se lo voy a decir. ¿Ya? Y ya después discutiremos si es bien o mal la decisión de uno. Si es diferente. ¿Ya? ¿Ok? Que también puede ser esa respuesta. Bueno, cuando es por comparación, ¿ya? Si igual trabajamos con un plano de referencia, pero en este caso no hacemos la precarga del comparador por esa superficie de referencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que utilizamos en su lugar? Simplemente un bloque patrón. ¿Ya? Es decir, introducimos un bloque, o sea, a esto le dejamos cierta longitud, cierta altura, arbitrario o dependiendo de las alturas del bloque patrón que
tenga y de la altura de la pieza que necesite medir. Lo cierto es, introduzco un bloque patrón y observo la lectura. ¿Ya? Después saco ese bloque patrón, introduzco la pieza y veo entonces cuál es la variación resultante. ¿Ya? Por supuesto, yo del bloque patrón yo conozco la medida. ¿Ya? ¿Ok? Y simplemente con la diferencia yo puedo establecer cuál es la medida de la pieza. Eso entonces es por comparación. ¿Ya? Vamos a ver si estamos adelante. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, ya que es el caso de que la aguja puede ir hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Entonces, tengo un indicador de carátula, introduzco por supuesto el bloque patrón, ¿ya? Para vamos a decirlo, la condición de equilibrio, ¿ya? Introduzco por ejemplo una primera pieza, ¿ya? Veo cuál es el resultado, ¿ok? Y después entonces simplemente establezco que la lectura, ¿ya? de la medida que estoy tomando simplemente va a ser igual a lo que es la distancia A más la marca que me dio M. Saco esa pieza, introduzco otra diferente, ¿ya? Pero ahora que veo, en este primer caso se movió en este sentido. Pero ahora cuando saco la pieza y introduzco otra, veo que ahora se mueve en este sentido. ¿Ya? Entonces igual, ¿ya? Veo que ahora si va en esta dirección, la lectura entonces es negativa. El negativo simplemente indica la dirección de medición. ¿Ok? Por si acaso. Recuerden, no hay lectura negativa. ¿Ya? ¿Ok? No hay una medida de menos 3 metros. ¿Ya? Pero el signo menos en este caso indica simplemente la dirección de desplazamiento de la aguja. ¿Ya? Positivo hacia acá, negativo hacia acá. ¿Ya? ¿Y cuál es la lectura de la distancia entonces? Simplemente la altura del bloque patrón que estoy considerando menos la indicación de la carga. ¿Ya? Entonces igual, simplemente por diferencia respecto a un bloque patrón, yo puedo también hacer la medición. Esto se le llama entonces por comparación. Y aquí es donde les digo, importante que ustedes vean el sentido de piso. ¿Ya? Se suma o se resta del bloque patrón de comparación. ¿Ok? Esa es vamos a decirlo, la otra forma de medir con indicadores de carátula. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al procedimiento y de acuerdo al tamaño de la pieza, allí es donde van a ver si van a seleccionar uno u otro método. ¿Ok? Creo que con esas dos variables son suficientes para seleccionar. Tengan cuidado con eso. ¿Ya? Y por supuesto, una vez que ustedes anoten y después, no era eso, hasta ahí quedó la práctica. ¿Ok? ¿Ya? Tengan cuidado con eso. ¿Ok? Con decidir con cuál de los dos métodos, pero con uno de los dos tienen que trabajar obligatoriamente. Superficie de referencia o por comparación. Ya, con uno de los dos métodos deben trabajar. Ya, para la práctica deben ser eso.